Hola canal, mi nombre es Iván y esta es mi historia. Conduzco un autobús económico de Toluca a Ciudad Altamirano, un recorrido que me sé de memoria, aunque a veces la sierra parece cambiar de humor. Aquella noche de noviembre el despacho me retrasó por un malentendido con los boletos y salí cuando ya eran las 11:00. Llevaba medio camión, jornaleros adormilados, una señora con una bolsa de mandado repleta de naranjas y dos estudiantes que hablaban en voz baja. El aire estaba frío, en el parabrisas el aliento hacía una película tenue que yo limpiaba con la palma. Tomé la desviación hacia Temascaltepec y, conforme subimos, la niebla bajó como si el cielo estuviera soltando una sábana húmeda. No era peligrosa todavía, pero sabía que más adelante se vuelve caprichosa y se come las curvas. Siempre prendo el radio de banda corta en ese tramo. Uno se acostumbra al chisporroteo y, de vez en cuando, a voces de otros choferes que avisan de baches o retenes. Esa noche lo puse bajo, como rumor de fondo. Ningún aviso. Solo el golpeteo suave de las ruedas y el motor que yo sostenía con tercera en los ascensos largos. A la altura de un puente angosto vi el primer detalle raro, un cono naranja en la orilla, con cinta reflejante, recién colocado porque aún olía a plástico. Después otro a 20 metros, y otro más. Formaban una línea hacia la derecha, como si quisieran empujarme al carril contrario. No había patrullas ni camionetas de protección civil. Nada más los conos y la niebla. Reduje aún más la velocidad. No puedes frenar de golpe en subida con un autobús, menos si el asfalto está húmedo. Miré el retrovisor, la señora de las naranjas dormitaba con la cabeza vencida. Uno de los estudiantes veía su celular, un señor junto a la ventana tenía la mirada clavada en la oscuridad, como si esperara que algo se materializara allá afuera. Me fijé en el tablero, temperatura bien, presión bien. Volví la vista al frente. Los conos formaron un pequeño pasillo que desembocaba en un letrero metálico doblado, sin letras, que servía de flecha para sacarme de la carretera principal y meterme a un camino secundario de terracería. Nunca había visto esa salida. Nunca. Y yo había pasado por ahí cada semana durante años. Quise ignorarlo y seguir de frente, pero la niebla apretó justo en el asfalto negro de la vía principal, mientras el camino de tierra parecía más claro, como si un foco distante lo lavara de gris. No me gusta improvisar con pasaje, así que me detuve lo suficiente para abrir la ventana y asomarme. El frío me mordió la nariz. Silencio absoluto. Hice sonar la bocina del camión una vez, por protocolo, para que si había trabajadores supieran que estaba ahí. Nadie respondió. Iba a continuar cuando el radio soltó una palabra enterrada en el ruido, como si alguien arrastrara la voz entre estática, no bajes por la barranca. Fue tan nítida que me quedé helado. Cambié de frecuencia. Silencio. Regresé. Nada. Igual la frase se me quedó vibrando en la nuca. A veces los caminos secundarios solo te reencuentran con la carretera unos kilómetros adelante. Eso pensé para calmarme. Encendí las luces auxiliares y metí la trompa del autobús al sendero de tierra. Cruje diferente, con piedritas. Avancé despacio. La vereda iba paralela a la cinta asfáltica pero más arriba, como si rodeara el lomo de la sierra. La niebla detrás de mí se cerró todavía más hasta hacerse pared. A la derecha, a la distancia, un destello ámbar dio una sola vez, como la mirada cansada de un faro que ya no quiere trabajar. Era un chaleco reflejante colgado de un poste de madera. Debajo, una cruz blanca chiquita. Me dio la sensación de que alguien me observaba desde ahí, aunque la madera solo chasqueaba con el viento. A los pocos minutos el camino se estrechó. Un arroyo seco atravesaba la terracería y tuve que negociar el paso con muy poco margen. Escuché movimiento en el salón del autobús y miré de reojo por el espejo interno. Algunos se habían despegado del sueño, incómodos, quizá por el brinco. Me ajusté los guantes con los dientes y le hablé al camión golpeando leve el volante, como si fuera un caballo viejo al que uno conoce. Pasamos. Al otro lado, el sendero trepó un poco y apareció una valla de construcción, de esas de malla naranja sostenida por varillas. No estaba fija, la habían dejado corrida, abierta, permitiendo el paso.
Atrás de la valla había un montón de piedras con las huellas perfectas de manos embarradas, 5 dedos marcados una y otra vez, como si alguien hubiera tratado de sacar la grava con desesperación. Desde el radio, de nuevo, se metió una voz, esta vez más áspera, apenas un murmullo: no bajes. No bajes por la barranca. No dejes la ruta. Te van a hundir. Apagué el aparato. No quería sugestionarme ni asustar a los pasajeros con un ruido que yo no podía explicar. Pero lo cierto es que yo ya venía yendo por una ruta que no reconocía, y a cada metro tenía esa sensación, como cuando caminas en un cuarto oscuro y te acuerdas de que dejaste una silla por ahí. Esa incomodidad que te obliga a caminar con las manos adelante. En eso me fijé de nuevo en la cruz de madera que había quedado atrás, blanca, recién pintada. El chaleco reflejante colgaba como pellejo. Imaginé a un brigadista, a un paramédico, a alguien que se quedó ahí. La carretera guarda esos recuerdos. Al fin, el sendero volvió a abrirse y apareció un pequeño claro, como un mirador improvisado. Se podía ver, abajo, la cinta de la carretera principal y, más allá, un tramo donde la niebla no era niebla, era polvo, polvo oscuro que se arremolinaba sin moverse del lugar. Yo ya había visto derrumbes. Se reconocen por ese polvo que no huye con el viento, como si tuviera peso. Me estacioné a un lado por un instante. Apagué las luces auxiliares y dejé solo las cortas. Desde ahí, a través de la apertura entre los árboles, distinguí destellos rojos pálidos como luciérnagas cansadas. No supe si eran calaveras de un coche atrapado o el reflejo de mis propios focos rebotando en la humedad. Sentí un hormigueo en los antebrazos. Quise prender de nuevo el radio, pero algo dentro me dijo que mejor no. Volví a meter primera para seguir y el autobús dio un tirón breve, como si algo le hubiera sujetado la panza. No era piedra. No era nada mecánico. Fue un tirón humano, como la mano de un niño que jala para que no te vayas. Me quedé quieto, sin freno, solo apoyado en la inercia. Y entonces vi la figura. No me di cuenta de cuando subió, pero estaba parada a 2 metros delante de la trompa, atravesando mi camino, un hombre delgado con casco amarillo, un chaleco reflectante que devolvía la luz en un tono cenizo y la mano en alto en señal de alto. No tenía lámpara. No tenía radio. Solo su silueta perfilada por la luz de mis focos. Tenía el rostro embarrado, aunque no era sangre, era lodo oscuro, como la cara de alguien que estuvo escarbando. Levantó la otra mano y, con el índice, señaló hacia la izquierda, donde el sendero parecía volver a bajar para reunirse con la carretera. El gesto fue tan claro que mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Asentí, sin pensarlo. Cuando volví a concentrar los ojos, ya no estaba. Ay, canal, te juro que yo no soy de ver cosas. He recogido pasajeros a deshoras, he pasado retenes militares con gente nerviosa a bordo, me he comido nieblas completas sin ver a 10 metros y nunca había jurado que una persona se desvaneciera así. Respiré hondo, quité el freno, me dejé ir despacio hacia la izquierda como me indicó la figura. El camino en bajada serpenteó entre pinos por unos 200 metros. De pronto, el suelo cambió a una base más firme, vi asfalto viejo, un carril antiguo que, recordé entonces, había quedado en desuso años atrás por un deslizamiento. Alguien lo había destapado a machete, la maleza recortada justo lo necesario para el ancho de un autobús. Me invadió una mezcla de gratitud y miedo. Si aquello era una trampa, estaba demasiado bien hecha. Si era un rescate, alguien lo planeó con urgencia. Tomé esa bajada con el corazón en la garganta. El carril muerto nos escupió de regreso a la carretera viva 1 kilómetro más adelante, en una recta. Ahí la niebla se había levantado. La noche era una sábana distinta, alta y clara. A la derecha, unos conos bloqueaban el paso y un letrero ponía no pasar. Solo que el letrero estaba doblado y tirado, como si alguien lo hubiese aventado con prisa. Quise detenerme y ponerlo en pie, pero detrás ya venía otro auto y yo llevaba pasaje. Aceleré hasta recuperar el ritmo normal. El silencio del salón me pesaba. Había estado tan concentrado que olvidé que llevaba gente. Tomé el micrófono con la intención de decir algo, pero la voz se me rompió. Lo solté. Nadie preguntó nada.
como si todos hubieran decidido, al mismo tiempo, mirar por la ventana y hacer como que nada estaba fuera de lugar. 10 minutos después, al salir de otra curva, apareció un brillo intenso al fondo. Luces rojas y azules. Patrullas. Una ambulancia. Un camión de volteo atravesado. Me orillé con cuidado. Había tierra fresca sobre el asfalto, húmeda, con huellas recientes. Bajé mi ventanilla, saqué medio cuerpo y un paramédico se acercó a pedirme que continuara por el carril izquierdo, con precaución. Atrás de él, a lo lejos, se veía una mordida en la carretera. No era enorme, pero sí la suficiente para tragarse la llanta delantera de un tráiler. Vi, sobre la banqueta erosionada, el chasis de una caja a medio acostar y un tráiler, más adelante, con el morro hundido y las luces de emergencia parpadeando sin ritmo. Sentí la piel de gallina. Si yo hubiera seguido de frente cuando los conos me desviaron, me habría topado con ese pedazo hundido a oscuras, en plena niebla. Tal vez habría sido yo el que se quedaba a pernoctar con el camión atravesado, esperando a que amaneciera para que vinieran por mí con grúa. O peor. Pasamos entre los hombres con cascos. Varios tenían chalecos reflejantes idénticos al de la figura que vi en el sendero. Uno, en específico, volteó hacia mí con una expresión que no supe leer, ni cansancio, ni enojo, ni alivio. Algo más crudo, tal vez reconocimiento. Al cruzar su mirada tuve la certeza de que la persona que me detuvo allá arriba no era de carne. Puede sonar a cobardía decirlo en voz alta, pero allá, en ese tipo de noches, uno reconoce cuando algo no pesa en el mundo como debería. Reanudé la marcha con el estómago apretado. Mantuvimos silencio otra media hora hasta que encontramos abierto un paradero. Entré para ir al baño y ajustar mi cabeza. La cafetería tenía ese olor a café recalentado que es igual en todos lados. Pedí un vaso, lo tomé de un jalón, me enjuagué la boca. En la barra, un hombre grande, con barba de días, me preguntó si venía del lado del derrumbe. Le asentí. Empezó a hablar sin malicia, como quien comparte un dato, que ese tramo ya lo tenían en observación desde la temporada de lluvias, que un brigadista de protección civil se había ido a revisar la semana anterior con su equipo y que en una de las maniobras nocturnas, un tal Ezequiel, joven, de ojos claros, se resbaló en la orilla y la tierra se lo tragó hasta el pecho. Lo sacaron vivo, dijo el hombre, pero el lodo le llenó los pulmones. Se les fue en la ambulancia, remató, mirando su taza. Le pusieron una crucecita donde siempre se para a saludar el viento, antes de la curva. Dejaron su chaleco ahí para que lo vea Dios. La piel se me encendió como si me hubieran jalado un cable. Le pedí que me dijera exactamente dónde habían puesto la cruz. Describió el poste de madera, la vista hacia la barranca y un claro pequeño que domina el tramo de la carretera. Era el mismo lugar. El mismo. Terminé mi café sin sentirle sabor. Volví al camión con ese dato reverberando. Subimos y continuamos el viaje, más callados que antes. Llegamos a Altamirano ya entrando la madrugada. Los pasajeros se bajaron sin prisa, somnolientos, cada quien con su mundo. La señora de las naranjas me dejó 2 en el tablero por el susto, dijo con una sonrisa mínima. Yo asentí. No dije nada. Dormí unas horas en la base y a la tarde siguiente, libre de pasaje, me regresé por la misma ruta. Tenía la necesidad de comprobar algo. No había niebla. El sol pegaba con ganas en la sierra. A la altura del tramo del derrumbe seguían las patrullas y una cuadrilla de trabajadores que rellenaba la mordida con costales y piedrilla. Avancé hasta el desvío de terracería que la noche anterior había sido un pasillo de conos y silencio. Sin la niebla, el sendero se veía lógico, una vieja brecha de mantenimiento que solo usan cuando hay obras o cuando quieren evitar que la gente se acerque a un peligro. Tomé la brecha. Llegué al claro. Ahí estaba, la cruz blanca, recién pintada, el chaleco reflejante acomodado con esmero, no colgado al azar, a su base, una foto tamaño infantil plastificada de un muchacho de 20 y tantos años, ojos claros, mandíbula firme. Debajo decía Ezequiel A., brigadista, hijo y hermano. Gracias por avisar. Había flores todavía frescas en un bote de plástico y una vela consumida que olía a cera nueva. Me quedé con el motor en marcha. No soy de rezos,
pero me descubrí la cabeza y dije su nombre para mí. Conté en voz baja lo que me había pasado, cómo la figura se paró frente a la trompa, cómo me señaló con el dedo hacia la bajada, cómo me sostuvo el autobús con un tirón que no fue de piedra ni de fierro. No sé a quién se lo contaba, si a él, a mí o a la sierra. Recuperé el aire, puse primera y me fui. Esa misma noche, ya en mi casa de renta en Toluca, encendí la televisión. En el noticiero local dieron el reporte: 2 tráileres afectados por un colapso repentino en la banqueta de la curva de Temascaltepec. Un autobús de pasajeros logró evitar el tramo hundido desviándose por una brecha de mantenimiento. Protección Civil recomienda no conducir por la zona durante la noche y respetar las señales improvisadas colocadas por brigadas comunitarias. Pusieron una toma breve, movida, donde se alcanzaba a ver el montón de piedras con huellas de manos embarradas. No lo dijeron en voz alta, pero supe que eran las manos de todos los que intentaron sacar a Ezequiel aquella noche, esas manos que dejaron su marca como advertencia. A partir de ese día, cada que paso por el lugar reduzco la velocidad, saludo con un toque de luces y miro de reojo la cruz. A veces, lo juro, el chaleco se mece aunque no haya viento. Y el radio, si lo traigo prendido, parece aclarar por un segundo. No escucho voces ya, o quizá no quiero escucharlas. Lo que sí aprendí es que en esa carretera uno no maneja solo. Hay rutas que se abren cuando deben abrirse. Hay manos que tiran cuando deben tirar. Y hay noches en que un desconocido que entregó la vida por avisar, vuelve a hacerlo sin esperar que nadie le dé las gracias. La resolución de esto la supe días después, cuando un amigo de una cuadrilla me confirmó lo que ya había entendido: la desviación que tomé no existía para el público. La habilitaron de emergencia esa tarde y solo la conocían los de Protección Civil. No había razón para que un camión de pasajeros la encontrara sin guía. Lo que yo creí ver como conos perfectamente alineados eran, según ellos, 3 piezas de plástico viejo tiradas que alguien había dejado, nada parecido a un corredor bien hecho. Lo único que sí habían colocado con cuidado era la cruz y el chaleco de Ezequiel. El resto, me dijo mi amigo, fue cosa de la sierra y de quien te haya hecho el paro. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por caminos seguros, no doy cátedra de manejo, digo, simple, que respeten las señas, incluso las que no salen en el mapa. Y que, si el radio dice que no bajes por la barranca, no bajes. Hola canal, mi nombre es Raúl y esta es mi historia. Conduzco autobuses desde hace más de 20 años. He cruzado media república y conocido caminos que ya ni existen. Pero hay uno, entre Zacatecas y San Luis, al que no vuelvo ni aunque me paguen el doble. Lo llaman la curva de los espejos. Nadie sabe por qué, pero dicen que allí todo se refleja como si el tiempo mismo se doblara. Yo antes me reía de esas cosas, hasta que me tocó vivirlo. Aquella noche llevaba un grupo pequeño, 8 pasajeros que regresaban de una peregrinación. Gente tranquila, cansada, dormida desde el arranque. Salí de Fresnillo cerca de las 10:30, el cielo limpio, sin una sola nube. Pero a unos 40 kilómetros, la carretera empezó a sentirse rara, el aire se hizo más pesado, el asfalto más oscuro, como si alguien hubiera apagado la luna. No había neblina, no había polvo. Solo una oscuridad distinta, densa, que tragaba el reflejo de los faros. Reduje velocidad. En el retrovisor, las caras de los pasajeros se dibujaban apenas con la luz tenue del pasillo. Nadie hablaba. De pronto, algo brilló a la derecha, un trozo de espejo tirado, como los de un retrovisor roto. Luego otro más adelante, y otro. Al principio pensé que algún coche había chocado, así que me orillé con cuidado, bajé con la linterna y seguí el rastro. Los pedazos estaban acomodados con cuidado, formando una especie de línea sobre la cuneta, cada uno mirando hacia la carretera, reflejando los faros como si fueran ojos diminutos. Sentí frío, un frío que no venía del clima, sino del estómago. Recogí uno, tenía polvo, pero también algo más. Lo limpié con el pulgar y vi, por un segundo, mi propio rostro reflejado. Solo que no era exactamente yo. Mis ojos estaban hundidos, mis labios amoratados, y el fondo del reflejo era un paisaje que no reconocí, una carretera seca, con un autobús volcado. Solté el espejo, respiré hondo y regresé al camión.
No dije nada. Me repetí que era cansancio, que los reflejos deforman las cosas. A los pocos metros, el radio empezó a emitir un ruido metálico, como un rechinido. Giré el dial para cambiar de frecuencia, pero lo único que salió fue una voz entrecortada. Ya pasaste, no mires los espejos. Solté la perilla. No volví a tocarlo. Apreté el volante y seguí recto, rogando por encontrar el siguiente pueblo. Unos kilómetros después vi luces adelante. Pensé que eran de un retén, pero conforme me acerqué noté que era otro autobús, idéntico al mío, estacionado en la orilla. Mismo modelo, misma pintura, incluso el mismo número de ruta. Frené con cuidado. El interior estaba iluminado, pero no había nadie. Ni conductor, ni pasajeros. Me bajé con la linterna y caminé hasta la puerta. Estaba abierta, oscilando con el viento. Adentro olía a humedad y metal. Los asientos estaban cubiertos de polvo, como si llevaran años sin moverse. Subí 2 escalones y me asomé por el pasillo. En la parte trasera había algo en el suelo. Un espejo largo, de cuerpo completo, apoyado contra el último asiento. Lo apunté con la luz y mi reflejo apareció. O al menos eso creí. Porque el hombre que me miraba no tenía mi uniforme, ni mi gorra. Vestía ropa vieja, manchada de sangre seca, y movía la boca lentamente. No oí lo que decía, pero entendí los labios: no sigas. Retrocedí un paso, y el reflejo hizo lo contrario, avanzó hacia mí. El aire se volvió pesado, un zumbido llenó mis oídos. Quise mirar atrás, pero algo me sujetó el brazo. Era una mano fría, huesuda, que salía del asiento contiguo. Grité, me solté y salí corriendo del autobús. Al pisar el asfalto, miré de reojo el otro vehículo, las luces interiores se apagaron solas y el espejo cayó al suelo con un sonido seco. Subí al mío sin pensarlo. Los pasajeros seguían dormidos, como si nada. Puse primera y me alejé de ahí con el corazón al cuello. Pero el camino no era el mismo. La línea blanca del centro se repetía en bucle, el horizonte no cambiaba. Miré el reloj, las manecillas estaban inmóviles, marcando las 11:20. Quise sacar el teléfono, pero tampoco tenía señal. La oscuridad alrededor parecía moverse, respirando. De repente, en el espejo retrovisor interno, vi algo que me heló. Detrás de los asientos, en el pasillo, estaba el mismo hombre del reflejo. Venía caminando despacio, con la cabeza ladeada, los ojos negros como huecos. No se reflejaba en las ventanas, solo en el espejo. Giré el volante con brusquedad, intentando no mirar, pero el autobús se sacudió y escuché gritos. Algunos pasajeros despertaron asustados, preguntando qué pasaba. Les dije que todo estaba bien, que había sido un bache. Pero en el retrovisor seguía viéndolo, acercándose, cada vez más cerca del asiento del conductor. No aguanté más. Tomé el espejo y lo volteé hacia el techo, evitando ver atrás. El autobús siguió temblando, como si el viento nos empujara. Entonces escuché pasos dentro del pasillo, pero no venían hacia adelante. Se alejaban, hasta que desaparecieron. Cuando por fin me atreví a mirar de nuevo, el espejo colgado del techo se había agrietado solo. Minutos después apareció un cartel que decía "Bienvenidos a Salinas". Sentí alivio, el cuerpo me pesaba. Me detuve en una gasolinera para revisar los frenos y respirar un poco. El encargado me preguntó si venía de la curva. Le dije que sí. Me miró con una expresión seria y me contó algo que no quise creer. Hacía 10 años, un autobús de mi misma línea había chocado en esa zona durante la madrugada. El conductor perdió el control tras ver una figura dentro del camión, según los sobrevivientes. Murieron 8 personas, los mismos que yo llevaba esa noche. Fui hasta el baño a mojarme la cara. En el espejo sobre el lavabo vi el reflejo del camión, estacionado afuera. Pero no estaba vacío. Detrás del volante se veía mi figura, quieta, inmóvil, mirando hacia adelante. Me giré en seco. Desde la ventana del baño se alcanzaba a ver el autobús real, y estaba como lo había dejado, sin nadie adentro. Volví al espejo, la figura seguía ahí. Y por un instante, me sonrió. No recuerdo bien cómo regresé a la unidad.
Solo sé que aceleré sin mirar nada más. En los días siguientes, supe que la empresa suspendió esa ruta por mantenimiento y ajustes de seguridad. Nadie volvió a hablar de los espejos. Yo tampoco. Pero semanas después, mientras limpiaba el autobús en la base, encontré bajo el asiento del conductor un pedazo de vidrio, con el borde lleno de tierra seca. Lo tiré al piso y se rompió, mostrando un reflejo tan profundo que juraría que dentro se veía un camino distinto, uno donde aún estaba aquel otro yo, manejando sin destino. Desde entonces, cuando cruzo una carretera de noche, tapo todos los espejos con un trapo oscuro. Porque aprendí que hay lugares donde el reflejo no te devuelve la imagen, te devuelve la muerte. Hola canal, mi nombre es Sergio y esta es mi historia. Llevo más de 15 años conduciendo autobuses en la Ruta del Norte, cruzando los desiertos de Sonora y Sinaloa. Son trayectos largos, monótonos, donde uno aprende a confiar en su instinto, porque allá afuera, cuando el reloj pasa de la medianoche, la carretera deja de comportarse como un simple camino. Se vuelve otra cosa, un lugar que respira. Aquella noche iba rumbo a Navojoa, con apenas 6 pasajeros. Era temporada baja y el viaje prometía ser tranquilo. Salimos de Hermosillo a las 9:30, bajo un cielo tan despejado que la luna parecía pintada a mano. La primera hora pasó sin contratiempos, el motor parejo, los pasajeros dormidos y el desierto extendiéndose como una sábana gris. A esa hora el aire se vuelve más frío, pero el silencio también más limpio, como si el mundo entero estuviera aguantando la respiración. Alrededor del kilómetro 73, el ambiente cambió. El parabrisas comenzó a empañarse desde afuera, aunque no había humedad. Bajé la velocidad por precaución. Noté que el horizonte se desdibujaba, los cerros desaparecieron y las estrellas se ocultaron sin nubes que las taparan. Lo único que quedaba era una especie de bruma amarillenta, suspendida, que cubría todo a la altura de los faros. El aire dejó de moverse, y de pronto sentí que el sonido del motor se apagaba en un eco hueco, como si la carretera estuviera vacía desde siempre. Iba a detenerme cuando vi algo adelante. Primero pensé que eran conos o reflectores, pero al acercarme distinguí claramente una figura de pie, justo en medio del carril derecho. Llevaba un uniforme de tránsito, casco blanco, chaleco fluorescente y una lámpara roja que giraba lentamente. El reflejo me dio en los ojos y me cegó un instante. Toqué el claxon, 1, 2 veces. La figura ni se inmutó. Reduje a 20 y avancé con cuidado. A unos metros de distancia, la lámpara se detuvo. El hombre levantó la mano pidiéndome alto. Me detuve por completo. Él caminó hacia mí con pasos pesados, arrastrando las botas. Cuando llegó al parabrisas noté que tenía polvo en toda la cara, y un tajo seco, como una cicatriz vieja, le cruzaba la mejilla. Bajé la ventanilla. Me miró sin expresión y dijo, con voz ronca, casi mecánica: no siga por este tramo. Hay un derrumbe adelante. Espere a que levanten la tierra. Asentí, todavía sin entender. Le pregunté cuánto tiempo tardarían, pero el hombre ya se estaba alejando, perdiéndose entre la bruma amarillenta. Su figura se desvaneció como si la niebla se lo tragara. Esperé varios minutos, atento a cualquier sonido de maquinaria o voces, pero no había nada. Ni el eco de otro vehículo. Saqué el radio para reportar el cierre al despacho, pero solo escuché interferencia. Pensé que tal vez la estación estaba fuera de rango. En el asiento de al lado, la señora de cabello canoso se inclinó hacia mí y preguntó si todo estaba bien. No quise alarmarla, así que le respondí que estaban haciendo trabajos en la vía y que pronto seguiríamos. Pasaron 20 minutos y la niebla no se movía. Decidí avanzar un poco más para ver si realmente había un derrumbe. Metí primera y conduje despacio. A los pocos metros, el camino comenzó a sentirse más irregular, como si las llantas pisaran grava suelta. Y de pronto, vi una luz adelante. Una luz blanca, baja, casi al ras del suelo, que se movía de un lado a otro de la carretera. Mi primera reacción fue pensar que era una linterna de algún trabajador. Pero la luz no oscilaba como una lámpara, flotaba, giraba, se desplazaba suavemente como una esfera viva. Reduje aún más la velocidad y apagué las luces altas.
La esfera se detuvo justo frente al parabrisas. No iluminaba nada, no proyectaba sombras, solo estaba ahí, suspendida. El silencio era absoluto. Entonces, muy lentamente, comenzó a elevarse. La bruma la acompañaba, como si respirara con ella. Y ahí, dentro de la luz, se formó algo que jamás podré borrar de mi mente, un rostro. Era el del policía que me había detenido minutos antes, solo que ahora estaba pálido, con los ojos hundidos, la piel seca y los labios amoratados. Me miraba fijo. Su boca se movió, pero no se escuchó sonido alguno. Fue como si el aire se tragara las palabras antes de llegar a mí. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. El sudor me corría por la espalda aunque hacía frío. Tuve el impulso instintivo de meter reversa. Pisé el acelerador y giré el volante con tanta fuerza que los pasajeros despertaron sobresaltados. Escuché sus voces confundidas, pero no me atreví a mirar atrás. Aceleré sin control, con el corazón golpeándome las costillas. No sabía si huía del fantasma o de mi propia locura, pero necesitaba salir de ahí. Conduje durante lo que parecieron horas. La carretera no cambiaba. El mismo tramo, las mismas marcas en el pavimento, los mismos postes. Era como si estuviera atrapado dentro de un circuito. Intenté orientarme con el GPS, pero no había señal. El reloj del tablero marcaba las 11:30 y así se quedó, inmóvil. No sabía si el tiempo había dejado de correr o si yo simplemente había salido de él. Empecé a notar algo más inquietante. En el espejo retrovisor interior, detrás de los asientos, había movimiento. Una figura oscura, parada en el pasillo, quieta. Me forcé a no mirarla, pero la silueta parecía avanzar poco a poco hacia el frente. Me temblaron las manos en el volante. Me repetí que era una sombra, un reflejo, cualquier cosa menos real. La señora de adelante murmuró algo y me señaló por el espejo. ¿Quién va ahí atrás?, preguntó. No respondí. Bajé el espejo de golpe y lo apunté hacia el techo, evitando ver. En ese instante, el autobús se estremeció como si algo lo empujara desde fuera. Escuché un golpe seco en la parte trasera. Frené y abrí la puerta para bajar, pero los pasajeros gritaron que no lo hiciera. Respiré hondo, conté hasta 3 y di marcha adelante sin mirar atrás. A los pocos metros, el camino se ensanchó y apareció un letrero: Bienvenidos a Tezopaco. La bruma quedó atrás, disolviéndose como humo. Me orillé en la gasolinera de la entrada. Bajé del camión tambaleándome. El encargado, un señor de barba blanca, me miró raro. Le pedí agua y, mientras bebía, le conté lo que había pasado. Él me escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Cuando terminé, se quedó pensativo y dijo: «Usted dice que lo detuvo un tránsito con casco blanco, ¿verdad?». «Sí», le respondí, «con una lámpara roja». Me dijo que había derrumbe. El hombre suspiró. «Pues hace unos años, en ese mismo tramo, murió un tránsito llamado Camacho. Intentaba cerrar la carretera por un deslave cuando un tráiler lo arrolló. Dicen que aún patrulla por ahí. Lo de la lámpara, nunca la encontraron». Me quedé mudo. Lo único que pude hacer fue mirar el desierto, tratando de entender si lo que vi fue real. Volví al autobús y continué hasta Navojoa. Llegamos pasadas las 2 de la mañana. Los pasajeros bajaron en silencio, visiblemente inquietos. Nadie habló durante todo el trayecto final. 2 días después tuve otro viaje en sentido contrario. Me tocó regresar solo, sin pasajeros. La curiosidad me carcomía. Al llegar al kilómetro 73, detuve el camión. Era pleno mediodía. No había niebla ni bruma, solo sol y polvo. Caminé hacia la orilla, buscando cualquier rastro de lo vivido. A un costado del camino vi algo semienterrado, un casco blanco quebrado y una linterna roja cubierta de arena. Cuando la levanté, noté que aún tenía la placa grabada con un nombre: Of Camacho. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi solté la lámpara. Llamé a un amigo que trabaja en mantenimiento y le conté lo que hallé. Me pidió que la llevara a la base. Lo hice. Esa tarde la pusieron en una repisa, como homenaje. Y,
Curiosamente, esa misma noche se fue la luz en toda la terminal durante unos segundos. Cuando volvió, la lámpara roja estaba encendida sola, girando lentamente. Desde entonces, cada que paso por ese tramo, bajo la velocidad y toco el claxon 2 veces, como saludo. No sé si al hacerlo me protejo o solo reconozco que en esa carretera sigue trabajando un hombre que nunca terminó su turno. He escuchado a otros compañeros contar cosas parecidas, luces que se mueven, señales que nadie puso, advertencias que los salvan de volcaduras. Algunos se burlan. Otros, como yo, preferimos no hablar mucho. Pero todos sabemos que el kilómetro 73 no es un punto cualquiera. Hace poco, una cuadrilla nueva fue enviada a reparar el asfalto. Uno de ellos me contó que mientras trabajaban en la madrugada, vieron una figura de tránsito parada unos metros más adelante, dándoles paso. Al principio pensaron que era un compañero, pero cuando se acercaron, la silueta desapareció en la nada. En el suelo solo quedó un rastro de huellas en el polvo, huellas que terminaban en medio de la carretera y no continuaban hacia ningún lado. Yo ya no dudo. Lo que me detuvo aquella noche fue él. Y lo que me hizo regresar fue su advertencia. Si hubiera seguido, quién sabe si el derrumbe que mencionó estaba realmente delante, o si el derrumbe era yo, mi camión, mi gente, cayendo en algún abismo invisible. Hay carreteras que te avisan cuando no debes pasar. Solo que a veces, quien te lo advierte ya no pertenece a este mundo.